Estoy en comunicación con el embajador, el doctor Pedro Cornelio von Eiken. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista. El gusto es mío, por favor, buenas tardes. El gusto es mío. Lamentablemente, esta semana nos enteramos del magnicidio ocurrido en Haití con la muerte del presidente Moïse. Usted que fue embajador argentino en Haití, ¿qué nos puede decir de este político que usted conocía, ya que usted estuvo de embajador cuando él gobernaba Haití? ¿Y cómo es la situación de Haití? Porque se dice que es un clima de mucha violencia y de extrema pobreza. ¿Están así o los medios exageran? No, están así, es peor. Sí, efectivamente, yo estuve durante el mandato de él como embajador, presenté cartas credenciales en noviembre del 17, estuve hasta septiembre del 2019, lo seguí, lo traté a él y a la señora, porque había proyectos de cooperación con los dos países, entre los dos países. Estuve en esa casa donde ocurrió el magnicidio, que era bastante cerca de mi casa, a unos pocos metros, cientos de metros de mi residencia, un hombre muy comprometido, muy focalizado con la mejora de Haití, con la mejora de tantas cosas, porque es un país con, digamos, todos los índices lamentablemente negativos altos, ¿no? Desocupación, analfabetismo, falta de infraestructura. Él estaba siempre focalizado. Nosotros, cuando me fui a despedir de él antes de irme, en la audiencia de despedida ya también me pedía, por ejemplo, cómo hacer, estaba con 2 asesores agrícolas. Haití tiene una producción mínima de carne vacuna, pero no así de leche, la industria láctea. Quería asesorar, que yo buscara, le ayudara a buscar asesoramiento para una industria láctea, y para eso me pedía tomar, digamos, canales de conocimiento con la inseminación artificial. Argentina es especialista en eso, ¿no? Para ganado vacuno lechero, es decir, siempre pensando en la mejora de Haití. Inauguró varias obras. Muy controvertido posiblemente, pero le tocó gobernar un país muy difícil. ¿Era Tenía muchos demócrata enemigos o políticos. quería instituirse como un dictador? Yo no creo eso. Yo creo que eso lo dice obviamente una oposición muy fuerte. El presidente anterior y alguno antes logró el mandato completo. Eh, a Moïse le faltaba un año, aunque eso está en discusión, porque él fue elegido en un año, se acusó que había habido fraude, volvió a ser elegido por muy poca gente, muy pocos electores acudieron a la votación, entonces se le quitaba legitimidad. Pero yo creo que había cosas de fondo más importantes en el cambio de la Constitución que permanecer más tiempo en el poder. En la Constitución actual, el presidente de Haití no puede ser reelegido. Hay que tener en cuenta, si usted me permite alargar un poco esto, algo que la gente no dice, que yo estoy diciendo en las notas que me van haciendo, lo voy diciendo al final, y es que para la comparación, para el ámbito que es el Caribe, que no hace falta dar nombres, Moïse era presidente de un país democrático, pluralista, con economía de mercado y mandato acotado. Creo que se entiende lo que quiero decir. Creo un país libre, libertad de prensa absoluta. Yo estuve en Haití 22 meses. Los 22 meses lo atacaba, lo criticaba la prensa por muchos motivos que no voy a juzgar yo ahora, y las manifestaciones muy duras, muy cruentas. Me tocó a mí dos épocas muy difíciles. En una de ellas, junio del 18, casi me evacúan en helicóptero a Dominicana, después no hizo falta. Hay sí, una gran proporción de corrupción, también se lo acusaba a él, pero eso hasta que no hubiera, que al final no hubo un juicio, un juzgamiento y buscar pruebas, algo que no se puede probar. Hay corrupción en el país, sí, en todo nivel, pero de ahí a acusarlo y a él con pruebas que todavía no estaban, me parece algo distinto. ¿Usted Ahora, alguna vez sufrió en Haití algún hecho de violencia en la calle o hacia sí, yo la lo he visto, por embajada? supuesto. Yo estuve recluido en mi residencia en junio del 18, en febrero del 19, sin poder salir. Sí, seguro. Digamos, quema de neumáticos. En Haití hay muchas gangs, hay muchas bandas armadas, se secuestran, con independencia, digamos, de la parte política. Y también esas O sea, hay pandillas están estilos asociadas a los mexicano. políticos también. Es todo muy confuso, muy confuso. El propio atentado todavía no está esclarecido.
yo estaba leyendo la prensa recién, si fueron estos sicarios colombianos y norteamericanos haitianos, o si fue su propia guardia, se está investigando mucho eso. Es decir, hay cosas muy, muy confusas. Pero ¿se puede descartar o afirmar de que hay intereses de otros países puestos en Haití? Porque algunos dicen por ahí Estados Unidos, Sí, Rusia, se habla de la muy droga local. porque la mayoría eran colombianos, pero es algo que se acusa, que dice, sí, yo he oído, por ejemplo, y he leído que en la isla de la Tortuga, que está al norte del país, frente a Haití, de Haití también, había tráfico de drogas, y se dicen muchas, muchas cosas. Es la casa que él había elegido para vivir, porque no vivía en el palacio que se destruyó en el terremoto, era muy, muy fácil para un atentado como el que sufrió. Una sola entrada, una sola salida, en un camino de montaña. No era decididamente una casa apta para un presidente. El presidente anterior vivía en otra casa totalmente distinta, abierta, en otra zona. Esto era algo muy encajonado, que evidentemente también resultó difícil para que los maleantes, para que los delincuentes salieran. Y la prueba está que pudieron agarrar a muchos por cómo era mi propia residencia, que era unos metros más arriba, tenía 2 salidas y se podía llegar a la residencia por 2 caminos totalmente distintos. O sea, estaba más Para seguro el un embajador de presidente... Argentina que el presidente de Haití. No, no, sí, bueno, obviamente. Yo vivía un poco a unos 800 metros sobre el nivel del mar, él estaría a unos 600, 500. Yo pasaba todos los días por su casa, digamos, mi auto pasaba todos los días y de vuelta en uno de los caminos. Una casa a la de él muy confortable, pero era una trampa mortal para un atentado como este, sin duda. Hace poco entrevisté a Juan Amador Sánchez, el técnico argentino que fue técnico de la selección haitiana, y comentaba que Ajá. muchos extranjeros, que incluso eran contratados por equipos de fútbol, vivían en Miami y solamente iban a dirigir a Haití. En este caso, ¿usted en algún momento pensó vivir en Dominicana, en otro lado, y atender los asuntos de la embajada? Porque me imagino que no debe haber muchas embajadas extranjeras en Puerto Príncipe. No, hay solamente, cuando yo estaba así, son solamente 21, la Anunciatura Apostólica y otras 20, entre ellas 7 latinoamericanas, la Unión Europea, 4 países europeos, Taiwán, porque Haití tiene relaciones con Taiwán, no con China comunista, pero nosotros tenemos embajada en República Dominicana, o sea, somos de los pocos países latinoamericanos que está con embajada residente en Haití, entonces no podía, hay una embajadora de carrera que está O en la Santo Domingo. mayoría son embajadas en Dominicana con concurrencia en Haití. Sí, sí, o en Cuba, hay varios en Cuba, sí, sí, sí. En Haití son solo 21. En Cuba, por ejemplo, había más de 80. La última Haití es muy pregunta, poco. a días del atentado, ¿qué conjeturas puede sacar usted? ¿Que fue un móvil local, un móvil internacional, un ajuste Es de muy cuenta? confuso. Es muy confuso para decir si el móvil fue solamente nacional o si había conexión internacional. Lamentablemente el presidente tenía enemigos dentro y fuera de Haití. En el ámbito de la política, en los intereses creados económicos, honestamente me parece muy difícil. Eso está en plena investigación todavía. Pero en líneas Para ver generales, ¿qué era? ¿Pro norteamericano, pro ruso? ¿Cómo se podía situar? No, yo creo que él estaba más cerca de Estados Unidos. De hecho, el Caribe también y América Central también es escenario de la gran competencia que hay de todo orden entre Estados Unidos y China. Haití todavía es de los muy pocos países latinoamericanos que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Sí, hay una jefatura comercial, hay una oficina comercial de China, de la República Popular, pero Haití, ya Dominicana, Panamá en el último tiempo, otro país, creo que El Salvador, pasaron a romper relaciones con Taiwán para tenerlas con China comunista. Usted ¿Y quién sabe que estableció las relaciones con Taiwán? ¿El presidente Moïse o sus antecesores? no, creo que él, no me acuerdo, no, me parece que antes, no. Ahora está habiendo mucha presión de China, de la República Popular, para que tome relaciones con ellos. Fíjese, ya que usted lo menciona, O sea, puede haber un eh, móvil chino sí, en el terreno de los no sé si el negocios. móvil chino, de eso es una cosa que también se ha comentado. Ayer justamente mi esposa me decía que lo leyó ya la noticia, mira, me dice, los maleantes, los delincuentes del atentado se asilaron brevemente, se quisieron asilar en la embajada de Taiwán, lo cual llama mucho la atención,
Por supuesto, Taiwán enseguida pidió a la policía local que los desalojara. Usted sabe que sin permiso en una sede diplomática no puede entrar la policía, pero al revés, en el caso de la Embajada de Taiwán pidió específicamente que sacara, pero se habían intentado asilar en la Embajada de Taiwán, lo cual también da pábulo a interpretaciones de muchos tipos. Todo todavía, insisto, muy, muy confuso con Haití. Muchísimas gracias, Una embajador. cosa sí puedo decir, una cosa puedo agregar, que la he leído también estos días y me lo han contado por teléfono. El pueblo, si bien muchas de manifestaciones lo querían sacar del poder y para juzgarlo por corrupción, está bastante enojado con que haya sido ultimado, primero, asesinado, y segundo, por sicarios extranjeros. Ellos lo querían juzgar en el país por los motivos que sea, pero no lo querían muerto. Los propios haitianos, me parece que la mayoría del pueblo no lo quería muerto. Muy amable.